El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección en los comicios de 2024. El mandatario se ampara en una resolución del año pasado de la Corte Suprema de Justicia que cambió un criterio en un artículo de la Constitución. Inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos llegaron el jueves a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y a una isla frecuentada por altas figuras demócratas. Es la más reciente maniobra de los estados republicanos para poner presión sobre los demócratas a menos de 2 meses de las elecciones de medio término. La Casa Blanca habla de peones políticos. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio tras el intento de asesinato del que fue víctima a principios de septiembre. Dijo estar viva gracias a Dios y a la Virgen, al tiempo que llamó a erradicar la violencia y los discursos de odio. Los sospechosos del ataque fueron procesados por intento de homicidio agravado. Momento de actualizar las noticias en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupieles y estas son las noticias más destacadas del continente americano. Comenzamos en El Salvador porque en la noche del jueves y en el marco del Día de la Independencia, el presidente Nayib Bukele anunció que buscará la reelección en 2024. Bukele, en el poder desde 2019, dice tener la potestad de presentarse a un nuevo periodo amparado en un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron electos por aliados de Bukele en el Congreso en un proceso que fue muy criticado. El mandatario defendió los alcances de su guerra contra las pandillas que, según dijo, está a punto de ganar. Escuchamos a Bukele. Ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Previamente, en medio de las conmemoraciones por los 201 años de independencia del país, este jueves se registraron protestas en las calles de El Salvador en rechazo al gobierno de Bukele. Se trata de unas movilizaciones en contra del régimen de excepción que rige el país desde finales de marzo y que esta semana se extendió por 6ª ocasión. El Ejecutivo defiende esta medida como una herramienta para combatir el auge de las pandillas, mientras que sus detractores denuncian que bajo esta norma se han detenido unas 52.000 personas sin ningún tipo de orden judicial bajo la sospecha de pertenecer a alguna organización delictiva. Escuchamos algunas voces de los que integraron la protesta. Mientras todavía no nos quiten el derecho a salir a marchar, salgamos a las calles, tomemos las calles las veces que sean necesarias. Así nos cueste toda una vida, pero vamos a seguir haciendo y pidiendo justicia. No queremos que nos sigan amedrentando, no queremos que nos sigan acosando. El pueblo no quiere más retrocesos. Queremos independencia en los poderes, no queremos la reelección. El Papa Francisco reconoció este jueves que hay diálogos con el gobierno de Nicaragua. Fueron unas declaraciones que el pontífice entregó en su vuelo de regreso al Vaticano desde Kazajistán. Sobre Nicaragua las noticias son claras para todos. Hay un diálogo continuo. Hablamos con el gobierno, hay diálogo. Eso no quiere decir que aprobemos cualquier cosa que haga el gobierno o que desaprobemos todo. Hay diálogo y lo necesitamos para resolver varios temas. En este momento hay varios problemas. El Papa también se refirió a las misioneras de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta expulsadas de Nicaragua a la frontera con Costa Rica en julio. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en San José, Cindy Regidor, quien nos habló de la importancia del papel de la Iglesia en Nicaragua. Es importante verlo desde 2 ámbitos. Desde lo religioso, en Nicaragua se han registrado las detenciones arbitrarias de sacerdotes e inclusive de un obispo, Monseñor Rolando Álvarez. Esto ha ocurrido en los últimos meses, pero además desde las organizaciones sin fines de lucro, como lo es la Asociación Misioneras de la Caridad,
Más de 1.700 organizaciones han sido canceladas por el gobierno en los últimos 4 años. El gobierno justifica que han incumplido unas leyes que el mismo gobierno pasó hace un par de años y que Naciones Unidas considera que van en contra de la libertad de asociación. Estas organizaciones sin fines de lucro han dicho que además es parte de un intento de control total por parte del gobierno y parte de su deriva autoritaria. Las misioneras de la caridad fueron canceladas y fueron precisamente expulsadas, como ya lo decías, y habrá que ver si el gobierno cambia de parecer en ese particular o en general en su postura en contra de las organizaciones de sociedad civil. La política de algunos estados republicanos en Estados Unidos de enviar inmigrantes en situación irregular a otros estados bajo control demócrata dio un giro este jueves. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, fletó 2 aviones que llegaron a la isla vacacional de Martha's Vineyard en Massachusetts. De otra parte, el gobernador de Texas envió 2 buses hasta las afueras de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. La Casa Blanca denuncia esta iniciativa. El informe es de Alba Santana. La crisis migratoria interna sigue en Estados Unidos. El jueves, un nuevo grupo de migrantes llegó de Texas a Washington en autobús, y esta vez con un destino muy concreto, la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Fue planeado por Abbott, eso seguro, su gente. Creo que es un verdadero desastre, creo que es horrible cómo está utilizando a la gente como peones. Y es que Texas ya ha transportado en autobús a más de 7.000 migrantes a Washington, D.C. y a Nueva York desde abril, algo que ha supuesto un gasto de al menos $13 millones. Su objetivo, hacer recaer la responsabilidad de los migrantes sobre estados gobernados por demócratas, una acción que usa a personas con fines políticos. Hay una forma legal de hacer esto y de gestionar a los inmigrantes. Que los gobernadores republicanos interfieran en este proceso y utilicen a los inmigrantes como peones políticos es vergonzoso, imprudente y simplemente incorrecto. Una acción a la que otros gobernadores republicanos como Ron DeSantis en Florida se han sumado, mandando a un grupo de migrantes a la isla de Martha's Vineyard en avión, una región rica en la que suelen veranear demócratas relevantes como el expresidente Barack Obama. Nuestro mensaje para ellos es: no somos un estado santuario. Es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que puedan ir a pastos más verdes. Una situación que también ha violentado a los migrantes. Esperando que las personas acá puedan ayudar a uno a conseguir un trabajo. A menos de 2 meses de las elecciones del 8 de noviembre en Florida y Texas, muchos tachan este movimiento como el último intento de los republicanos para ganar votos. Un veterano jurista de Nueva York es el perito independiente designado por una jueza federal para que sirva como una tercera parte en la revisión de los documentos incautados al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia vacacional de Florida. Se trata de Raymond Dearie, quien fue designado por la jueza federal del Distrito Sur de Florida, Aileen Cannon. Es una decisión que va en contra del pedido del Departamento de Justicia, que había solicitado la suspensión de un fallo que había prohibido al FBI avanzar con la investigación de un centenar de documentos clasificados encontrados en esa residencia de Mar-a-Lago. La jueza Cannon fue designada por el propio Donald Trump. Vamos a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez desde el intento de homicidio en su contra el 1 de septiembre. Durante un encuentro con sacerdotes hizo un llamado a erradicar los discursos de odio. De otra parte, una jueza dictó prisión preventiva para los principales sospechosos de haber intentado atentar contra la funcionaria. Mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva, por Dios y por la Virgen, realmente. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Así terminamos esta emisión informativa. Quédense en nuestra pantalla y también la información continúa en france24.com.